compartirle brevemente cuáles son los objetivos de este ministerio, porque es importante conocerlos. ¿En qué consiste el Ministerio Cristiano Unidad y Fe? Es algo que cada año hacemos y presentamos. Tenemos 5 objetivos principales y en eso se basa todo lo que nosotros aquí trabajamos y hacemos. Y quiero compartirlos, y hoy tengo que dar la espalda porque tengo que estarlos viendo. Primero, tenemos un lema, y ese lema es instruidos por la palabra de Dios. Y este lema pues nos lleva a que la base fundamental de nuestra vida en cuanto a lo que nos regimos está basado en la palabra del Señor. El Señor dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Cuando los apóstoles se preguntaron y dijeron, ¿a quién iremos, Señor? La respuesta es, solo tú tienes palabras de vida eterna. Es la palabra de Dios la que nos guía, la que nos sostiene, la que nos habla. Entonces, nuestro lema realmente es instruidos por la palabra de Dios. Por eso usted va a ver que el centro mucho y las prédicas que tenemos que hacer son palabra de Dios. Tienen que ser la palabra de Dios. Segundo, un primer propósito de este ministerio: preparar a la novia. ¿Sabe? Quien prepara a la novia realmente es Cristo. Él es el que prepara a la novia. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad acá como congregación y como pastores de esta congregación. ¿Sabe? Las vestiduras viejas son cambiadas por el poder de Dios. Solamente Él puede darle nuevas vestiduras al ser humano. Solamente Él puede lavar el pecado que mancha el alma que hay en nuestro interior. Solamente Él tiene ese poder, nadie más. Por eso dice la Escritura, como dice este pasaje que voy a proyectar: gocémonos, dice en Apocalipsis 19, 7 y 8, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vea que ahí dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Eso es un regalo, eso es un don. ¿Y quién da ese don? Dios. El vestirse con lino fino es por su gracia, por su favor, por su misericordia. Dice la Escritura que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que usted, con todos sus defectos, delante de Dios usted es presentado perfecto. ¿Pero por qué es presentado perfecto? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por esa única razón es que usted es presentado perfecto. Entonces, a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino para estar listo para la boda del Cordero. Pero también dice algo más: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cuál es la labor que tenemos como ministerio en este propósito de preparar a la novia? ¿Sabe cuál es? Llamar al pecado pecado y confrontar al pecado. Llamar a la vida en santidad y llamarla así. A que usted busque del Señor, a que usted agrade a Dios, a que usted sirva a Dios y a que lo ame por sobre todo. Esa es la labor que tenemos acá, y por eso decimos, uno de los propósitos es preparar a la novia. Aquí también hay un propósito evangelístico, porque aquellos que no conocen al Señor puedan conocerlo. Por eso cada vez que tengamos la oportunidad, predicamos a Cristo. Y a Cristo crucificado, pero que resucitó de entre los muertos. Y que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, un primer propósito es preparar a la novia. Preparar a esa novia. Una novia, cuando se va a casar, está ansiosa, está deseosa. Miren, mi esposa no está acá para dar el testimonio de cómo ella estaba así. Yo no la aguantaba ya de tanta emoción que tenía. No, una esposa, una novia anhela ese día, anhela ese momento. ¿Sabe qué queremos nosotros como iglesia? Que usted anhele encontrarse con el Señor.
Que cuando Él diga y Él nos llame a su presencia, usted diga presente, y con gozo y con alegría estemos allá dándole palmas y aplausos y honra y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un segundo propósito, parece muy obvio, pero es crítico. Hoy más que nunca es un propósito muy crítico: estudiar la palabra de Dios. Hoy muchas filosofías se han introducido a la iglesia: cómo ser buen líder, cómo hablar en público, cómo esto, cómo lo otro, y nos hemos olvidado de la palabra del Señor. Quiero ver aquí Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro sustento. Cuando yo veo este versículo, siempre recuerdo un momento crítico en mi vida. Momentos de depresión difíciles, duros. Me visitaban amigos, familiares, hermanos en Cristo, pastores, oraban por mí. Pero ¿sabe cuál fue la visita más importante de todas? La de Cristo. ¿Y cómo se dio la visita de Cristo, pastor? ¿Fue una zarza ardiente? ¿Fue una luz? ¿Qué fue lo que vio? ¿Sabe cómo? Por medio de su palabra. Ahí, leyendo su palabra, Él hablaba a mi mente. Por eso es que sus palabras son espíritu y son vida. Y aquellos pensamientos de tristeza, de depresión, de angustia, se iban, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo contrario de la fe? Algunos dirán la incredulidad. Quiero decirle algo. Cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua, empieza a ver las circunstancias y dice que tuvo miedo. Y al tener miedo, él comienza a hundirse. Y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando estamos sin fe, nos llenamos de temor, de angustia, ponemos la mirada en las circunstancias. Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De las noticias? ¿Del Señor de los cielos, como le gusta al pastor Raúl? Es que suena cristiano el nombre, va, el Señor de los cielos. Entonces, la palabra de Dios es nuestra guía. ¿Sabe qué procuramos como ministerio? Procuramos que quien gobierne la iglesia sea Cristo. ¿Y cómo gobierna Cristo su iglesia? A través de su palabra. ¿Sabe por qué existe un cuerpo de ancianos? Porque lo encontramos en la palabra. Encontramos un cuerpo de ancianos. ¿Por qué existen distintos ministerios? Porque lo vemos en la palabra de Dios. ¿Existe una junta directiva? También porque creemos que es la manera sana y correcta de dirigir la iglesia. Aquí en esta iglesia, sí, soy el pastor general, pero realmente aquí no todo gira en torno a una única figura. Aún el pastor es cuidado por el cuerpo de ancianos. Aún el pastor rinde cuentas a la junta directiva. Aún ahí me regañan, ¿vieron? No, son bromas. Realmente queremos que el centro de la iglesia sea Cristo, y que Él gobierne la iglesia siguiendo los principios de la palabra de Dios y no principios humanos. Que Él sea el centro de todo lo que hacemos y lo que somos. Y que cada creyente aquí ame leer la palabra, estudie la palabra. Ya voy a pasar a otro punto muy importante. Bien, un tercer propósito de este ministerio es estudiar acerca de los últimos tiempos. ¿Sabe que no en todo lugar se estudia acerca de los últimos tiempos? Y alguien dirá: ¿y por qué hay que estudiar de los últimos tiempos? Le voy a dar la respuesta. 27% de todos los versículos bíblicos de la Biblia, valga la redundancia, es como decir los hermanos brother, 27% son proféticos. Más de una cuarta parte de la Biblia habla así. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida de Cristo. ¿Cree usted que es importante estudiar acerca de los últimos tiempos?
Si el Señor nos ha dejado tanto por qué estudiar, es una labor, es una responsabilidad y tenemos que hacerlo. ¿Sabe que esto, cuando empezamos el ministerio, Dios nos habló de esto directamente? No sabíamos nada de nada, porque normalmente no estudiamos mucho acerca de ello. Pero uno de los propósitos, y por eso nos apasiona tanto el estudio de la escatología aquí en esta congregación, por eso estudiamos Apocalipsis, Daniel, y como todos los demás libros, porque la suma de la palabra es verdad. No podemos ocultar libros que son dedicados para la iglesia y hacerlos a un lado. Mire, ve este versículo, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabe que ese versículo, ese pasaje es dada a toda la iglesia? Apocalipsis no fue un libro para eruditos, no fue un libro para el seminario teológico, es un libro para toda la iglesia. El primero que debe de abrirlo es el pastor, pero también todo creyente. Este versículo es una carta en las 7 iglesias que estaban allá en Asia Menor. Imagínate la primera vez que eso ocurrió. Alguien se paró ahí y leyó la carta completa. Y a nosotros que nos da suerte, capítulo 15. Ese día alguien leyó toda la carta enfrente de la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Teatira, de la Odisea, de Filadelfia, de Esmirna. Se pararon ahí y leyeron de principio a fin. Y este versículo dice: bienaventurado el que lee. O sea, la persona que la leyó es bienaventurada, pero también es bienaventurado los que oyen, pero los que guardan también. Pero ¿sabe qué es lo interesante de este versículo? Que ningún otro libro de la Biblia contiene una bienaventuranza por leerlo. Apocalipsis sí. Y no solo eso. Termina diciendo Apocalipsis 22: bienaventurados los que oyen y los que guardan. Ya no dice el que lee, porque ya la leyó. Ahora son bienaventurados los que la escucharon, pero más aún los que guardan las palabras de la profecía. ¿Sabe por qué es importante la profecía bíblica? Porque Dios nos revela lo que está por venir, lo que va a ocurrir. Pero también hay algo muy importante, y es que la profecía tiene una aplicación personal muy real. Y es que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Somos llamados a una vida en santidad cuando nosotros escuchamos su palabra, las profecías. ¿Sabe que una de las realidades por las cuales se demuestra que la Biblia es la palabra de Dios son las profecías cumplidas? El libro de Daniel contiene, y se lo he dicho ya en varias ocasiones, una de las profecías más exactas, más precisas jamás escrita, y que cuando los historiadores la ven quedan sorprendidos y dicen: esto no pudo haberse escrito antes. Es demasiado detallado lo que ahí ocurre, porque da todos los detalles, que hasta de los esposos que se casaron con aquel otro y formaron una alianza. Capítulo 11 de Daniel. Los historiadores quedan sorprendidos y dicen: es imposible que se haya escrito antes de que esto hubiera ocurrido. Lo más seguro, y ahí estoy en contra de algunos que hoy hablan de la crítica textual, ¿verdad?, que asumen de que eso fue escrito después. No. Estamos limitando el poder de Dios. Dios es el que anuncia lo que está por venir siglos antes. Nosotros, ¿quiere tener las noticias más actualizadas del mundo? No las va a encontrar en Univisión ni que otro canal, HCH o lo que sea. Las va a encontrar en la palabra de Dios. Ahí está lo más actualizado, porque no solamente habla del hoy, habla de lo que viene. ¿Y sabe qué es lo que vemos? Cristo viene pronto. Y viene por su iglesia. Bien, entonces, este pasaje nos dice: el tiempo está cerca. Es una responsabilidad hablar de los últimos tiempos. Cuarto, cuidar ante enseñanzas erróneas. Hay que ser fieles a la palabra de Dios. Hoy mucha enseñanza se ha filtrado en las iglesias, y las iglesias, amén, amén, amén,
Ah, que viene aquel pastor de no sé dónde, viene el otro de allá, viene de acá. Y a todo, amén. Y han convertido el cristianismo en sincretismo religioso. ¿Sabe quién es el responsable de la doctrina en una congregación? El pastor. Usted lo ve en el libro de Apocalipsis. Y al pastor se le va a llamar la atención y se le va a jalar el aire por haberlo permitido. El libro de Apocalipsis es dirigido al pastor que permitió la falsa doctrina, que enseñó la falsa doctrina, que llevó a una iglesia muerta y llevó a una iglesia mundana. Las 7 cartas de Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis. O sea que el pastor va a dar cuenta de eso. Ojo, pero eso no exime a todos los demás creyentes. Porque si usted dice amén a todo, como decía el apóstol Juan, el apóstol del amor, lo mirábamos hace poco. Decía el apóstol del amor: cualquiera que no traiga la doctrina de Cristo, no le digan, ni lo saluden, ni le digan bienvenido, porque si le hacen eso, está participando usted de eso. Hoy en muchas congregaciones, bienvenido hermano, venga, predique. Y terminan arrebatando, terminan pactando, terminan de todo. Hay que ser fieles a la doctrina bíblica. Hay que ser fieles a la enseñanza. ¿Sabe? Por eso es para nosotros tan importante el estudio de la palabra de Dios. Por eso luchamos por tener esas aulas, para poder desarrollar el discipulado. Y por eso invitamos a toda la congregación a que entre el discipulado. Vea que la gran comisión no solamente es ir y predicar el evangelio, es hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado que guardemos. Ojo, enseñar lo que Jesús nos enseñó que guardásemos. Hoy el discipulado se ha convertido en enseñanza psicológica de liderazgo, no de la doctrina bíblica. Entonces, cuidar ante enseñanzas erróneas. Vea qué es lo que dice 2 de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, ¿de qué manera? Encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muy poquitos los seguirán. Así dice. Muchos los seguirán. Lastimosamente, aquí no vale la democracia, porque la mayoría no va a seguir la doctrina correcta. Muchos seguirán sus disoluciones. Aquí la palabra disolución tiene un significado de mundanalidad. Van a seguir la enseñanza errónea que lleva a una vida errónea, a una vida de libertinaje, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí, en este pasaje de Pedro, hay 3 elementos que van de la mano: doctrina, conducta y testimonio. Una doctrina errónea lleva a una conducta equivocada. Una conducta equivocada lleva a un testimonio que en este caso habla mal de Cristo. Por eso dice: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Ha escuchado a alguien hablar mal del cristianismo? Hablando del cristianismo evangélico. ¿Cuál es la razón principal por la cual hablan mal? ¿Por qué dicen? El dinero. El dinero. Mire, la iglesia del primer siglo tenía un manualito bien práctico, la Didaché. No sé si usted lo había escuchado. Sí, lo ha escuchado porque aquí lo hemos dicho. Ese manualito bien práctico, la Didaché, tenía normas bien fáciles de seguir en ciertas cosas. Y decía: si a la iglesia llega alguien que es un apóstol y se queda más de 3 días, es un falso apóstol. Porque un apóstol, ojo, un apóstol es alguien que es enviado. Eso era un apóstol. Lo más cercano a un apóstol que yo veo hoy es el misionero.
Eso es lo que yo miro más cercano al ministerio apostólico, un misionero. Ellos tenían ellos. Tenían otra regla bien facilita. Si llega alguien a tu congregación y a la congregación llega y empieza a pedir dinero, es un falso profeta. Facilito. ¿Sabe? Es interesante que la didaché estuvo oculta por más de 18 siglos. La descubrieron en 1873. Fue escrita en el primer siglo. Tenía un segundo nombre y es la doctrina de los apóstoles. ¿Y por qué pienso yo que estuvo encubierta? Porque con la Iglesia Católica se dio un efecto. ¿Escuchó usted hablar de las indulgencias? Que pedían pisto a cambio de sacar a la gente del purgatorio o para sacarla del infierno, no sé, ¿para qué lo pedían? Entonces, claro, si salía libre la didaché, ahí iba a desenmascarar a muchos que pedían dinero. Yo creo que hay que publicarla mucho la didaché en estos tiempos, fíjense. Hoy se pide dinero por milagros. Entonces hay que publicar ahí esos pasajes ahí de la didaché. La iglesia primitiva tenía esas normas bien claras. Algo que hoy la iglesia tiene que tener. Entonces, cuidar ante enseñanzas erróneas. Hoy cualquiera agarra un micrófono allá en China o allá en cualquier parte del mundo y está llegando a nuestra congregación. Por eso los pastores que tenemos que predicar más y más la verdad. Mire, ¿cómo se descubre un billete falso? ¿Cómo usted llega a descubrir un billete falso? Por las pruebas. ¿Pero cuáles pruebas? Piense un momento. ¿Por cuáles pruebas? Le voy a decir cómo. Usted no se va a aprender todas las mañas que tienen los billetes falsos, porque hay tantas falsificaciones. Lo que usted tiene que hacer muy bien es saber cómo es un billete verdadero. Eso es lo que usted tiene que saber muy bien. ¿Cómo es un billete verdadero? Porque cuando llegue uno falso va a decir, esto es falso. Por eso usted tiene que escudriñar la palabra del Señor. Escudriñando la palabra del Señor. Realmente, mire, no hay otra palabra que pueda producir vida en el corazón humano. Solo la palabra sembrada en el corazón puede traer vida nueva. Cualquier otra cosa, filosofía humana, lo puede hacer sentir mejor, puede sentirlo maquillado y todo, pero nunca va a ser nueva vida en usted. Solo la semilla de la palabra de Dios trae nueva vida. Entonces este pasaje dice: muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia. Por eso le decía, ¿por qué es blasfemado el camino del Señor? Por amor al dinero. Y aquí lo advertía: por avaricia harán mercadería de vosotros. La gente deja de verse como hermanos en Cristo y se convierte en mercancía. Con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuidar a la iglesia ante enseñanzas erróneas es una responsabilidad del pastor de la iglesia, del cuerpo de ancianos de la iglesia, de cada miembro aquí en la iglesia. Y vamos a insistir y vamos a motivar a todo el mundo a que entre el discipulado. Y tenemos discipulado 1, 2, hasta el de ministerios. De ahí va a venir el de escatología. Ya van a ver algunos, ahí va José, Jafet, Daniel. Bien. La avaricia. Bien. Termino con este. El quinto propósito de la iglesia, de esta congregación: la proyección social de la iglesia. Creemos como congregación que tenemos que ayudarnos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo y ayudar a la comunidad. Tenemos que causar un impacto en la comunidad. De lo contrario, dejamos de ser sal, dejamos de ser luz. ¿Sabe? Durante la pandemia, recuerdo, éramos pocos, pero no hubo alguien que no tuviera, que teniendo necesidad de hacerse exámenes, la iglesia no respondiera para ayudarle con esos exámenes médicos. Alguien ocupaba medicamentos, entre todos nos uníamos y se daban los medicamentos. Aún en este tiempo también se apoya en distintas necesidades. Dice Santiago 1:27:
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Un sueño aquí en la congregación es que logremos tener un hospital para atender a la gente más necesitada. Es duro ver un hospital escuela que no puede atender la demanda que hay allí. ¿Sabe que existe un hospital que sin buscar lucro puede ayudarle a cualquier persona? Quizás sea un sueño. Quizás sea un sueño, pero para Dios no hay nada imposible. Mire, cada año aquí ocurre un evento y no todo el mundo se da cuenta. El Seminario Teológico de Honduras cada año hace un retiro estudiantil y durante los últimos 3 años lo ha hecho aquí. Lo interesante de eso es que nosotros nos acostumbramos a muchas cosas que vemos acá, pero cuando ellos vienen una vez al año, ¡hey! ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo ha cambiado? Y cada año nos dicen lo mismo. Y cuando nosotros vemos, solamente decimos, solamente por el poder de Dios es posible. Solamente porque Dios es bueno es que esto se puede llevar a cabo. Y vemos que el Señor está trayendo cada vez más personas con dones y talentos en distintas áreas para hacer eso. Así que para Dios no hay nada imposible. Y si Dios lo dispone, Él lo va a hacer. Así que creemos en esto. La proyección social de la iglesia es uno de los principios que tenemos también aquí como iglesia. Quiero terminar con este pasaje. Juan 17. Aquí en este pasaje el Señor ya está en las últimas horas antes de ir a la cruz. Se está despidiendo de los apóstoles o les está preparando a lo que está por venir. Y ahí Él oró por nosotros. Él oró por usted y por mí. ¿Por qué? Porque dice: mas no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí Jesús está orando por nosotros. Él oró y lo vio a usted, me vio a mí, para que todos sean uno. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad del cuerpo de Cristo es algo que siempre tenemos que procurar. Mire, Dios está abriendo puertas cada vez más y estamos conociendo aún más a otras congregaciones también. Y Dios ahí va moviéndose de distintas formas. Pero lo interesante de este pasaje es que usted y yo podemos ayudar a responder una petición del Señor Jesús. Hacer a un lado diferencias, hacer a un lado críticas. Cuando usted está hablando mal de otra persona, usted está hablando mal de la gloria de Dios. Ayer mirábamos esto aquí en el seminario teológico. Vea cómo dice este pasaje: la gloria que me diste yo les he dado. En usted está la gloria de Dios. En usted está manifestada esa gloria. Y esa gloria de Dios, si usted habla mal de ella, está hablando mal de la obra de Dios. Así que cuidadito con su lengua. Y aquí dice que sean uno. Qué difícil ser uno. Pero la iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, eran de una sola alma y de un solo corazón. Lo que tenemos que ser nosotros, ¿sabe qué es? Morir a nosotros mismos, para que el Espíritu Santo sea lleno y pleno en nosotros. Verso 22. Aquí lo dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice la Escritura en Isaías
creo que era 42:17, creo, que el Señor nos creó para su gloria. ¿Sabe cómo Dios manifiesta su gloria aquí? Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Se manifiesta en el trabajo donde usted está. Ahí la gente puede reconocer la gloria de Dios a través de su vida. Se manifiesta en su familia. Ahí su familia puede reconocer la gloria de Dios en su vida. Cómo es un buen padre, cómo es un buen esposo, cómo es un buen hijo. Ahí se manifiesta la gloria de Dios en su centro de estudio, donde quiera que usted va. Entonces el Señor dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. ¿Sabe? Hace poco, cuando orábamos por Jeris, por Tiara, recordábamos cuando iniciamos el ministerio. De igual manera. Es difícil para uno, imagino, estoy pensando el pasaje de Moisés cuando sale de Egipto y dice que se sostuvo como viendo al invisible. O Abraham, que dice que salió sin saber a dónde iba. Y es que a veces así es el Señor. Uno no tiene todas las respuestas. Un pastor predicaba acerca de eso y decía, y hablaba de cuando Pedro sale de la barca. Y entonces alguien preguntaba: pastor, ¿y cómo voy a estar seguro si es Dios quien me está llamando o no? Entonces el pastor responde: es mejor que usted salga de esa barca creyendo que Dios lo llamó y viva su vida sirviéndolo a Él, aunque no lo haya llamado, pero viva su vida sirviéndolo a Él, a que 500 veces lo ha llamado y nunca ha salido de la barca. Es tiempo, amada iglesia. Llevamos 11 años en este ministerio. Sirvamos a Dios con corazón sincero, con ánimo voluntario, porque el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar y Él lo va a seguir haciendo. Y el que es fiel y va a seguir siendo fiel. Ahí donde está, yo quiero que incline su rostro, que cierre sus ojos.